Si te dan unos permisos, la cagas. Querido decano, Fernando. Hola, bienvenido. Vamos a hablar. Bueno, ya un cuarto de hora, ¿eh? Oye, ¿no? ¿Qué tal todo? Bueno, bien, bien. No, Había venido a las millas, pero ya te ha pasado un momento que se llena la sala. Justicia, ¿verdad? Y si no lo enviaron, no sé si también además teníamos a la presidente de la Comisión, que es el modelo que hemos utilizado del gobernador de España. Hemos utilizado el ministro secretario de comunicación de temas españoles, entonces el presidente del gobierno que ya iba a reír del proceso. Eso es lo que no hemos permitido hacer el año pasado, lo hacemos mañana. Con lo cual yo creo que si no hay problema, porque siempre nos parece. Se atrasó una hora y media el vuelo y eso no fue bien. No salgo. Pero en la tableta. Vamos a ver. Nos hacemos una foto aquí. Sí, un segundo. Vale. Buenos días. El riesgo de las emergencias económicas que vive nuestro país en estos momentos es que desatendamos asuntos de mucho más calado, como el asunto de la justicia. Siempre habrá conflictos, siempre habrá convulsiones, pero lo verdaderamente importante es tener una idea clara de hacia dónde vamos, cuáles son las soluciones con una perspectiva amplia de futuro. Algunos de los proyectos que está cometiendo el Ministerio de Justicia, destacadamente las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal, inciden sobre la necesidad de establecer estructuras judiciales modernas y eficaces capaces de dar a los ciudadanos respuestas a sus demandas en un tiempo útil. Por cierto, que en mitad de tanta convulsión económica, recibir una noticia y unas declaraciones del Ministro de Justicia anunciando una reforma del sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial no deja de ser una tremenda satisfacción para los que creemos en las instituciones y en la justicia en particular, señor Ministro. Fue una noticia muy bienvenida por muchos. El funcionamiento de la justicia es esencial para el funcionamiento del sistema y, desde luego, para el tráfico mercantil, para la economía. Siempre, pero aún más en estos momentos, en estos tiempos que vivimos, es necesario que desde la Administración de Justicia se genere en el tejido empresarial y financiero seguridad jurídica. Seguridad jurídica que constituye para un país un activo. Ahora que todo lo estamos economizando, todo se traduce a parámetros económicos, yo creo que el rating de un país debería introducir elementos como el de su seguridad jurídica, porque es un activo fundamental para una sociedad moderna y, desde luego, para un país. Por lo tanto, tiene que generar en el tejido empresarial y financiero seguridad jurídica y confianza en el cumplimiento de nuestras leyes. La tarea de clarificación y actualización que se pretenden abordar para unificar la normativa mercantil y el impulso a la mediación se encaminan certeramente hacia
hacia ese objetivo. La mejora de la Administración de Justicia no será solo producto de reformas legislativas, de contar con menos leyes y más claras, sino de la actuación coordinada de todos los profesionales e instituciones, desde la Fiscalía a la Abogacía, con el insustituible papel que corresponde a la magistratura y al Consejo General del Poder Judicial. Pese a las dificultades, es preciso emprender con decisión y con ilusión el desarrollo de las medidas que puedan actualizar y agilizar los procesos. Medidas que se van a debatir en esta jornada, en la que, a buen seguro, se aportarán puntos de vista enriquecedores. Y, finalmente, sobre todo en atención a quien preside esta apertura, ministro de Justicia, sí, pero al mismo tiempo jurista de formación y de profesión, con convicciones profundas en relación a los principios que deben regir un sistema democrático, convicciones propias y también imbuidas por sus ilustres antepasados. Señor ministro de Justicia, los que formamos parte de Unidad Editorial creemos en el Estado de Derecho. Defendemos a ultranza el imperio de la ley, lo que significa que el ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley y no a la voluntad de las personas que lo ejercen. Todos estamos sujetos al ordenamiento jurídico y su defensa es la defensa de la seguridad jurídica, la convivencia democrática y la libertad de los ciudadanos. Afirmar esto puede parecer una obviedad, pero atravesamos por momentos turbulentos y confusos en los que resulta más importante que nunca tener las ideas claras. En esto todos tenemos una responsabilidad, pero quienes ostentan el poder por la confianza que los ciudadanos les han conferido a través de las urnas tienen una responsabilidad mayor. En ustedes confiamos, no nos defrauden. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Justicia. Muchas gracias, señor presidente de Unidad Editorial. Quiero agradecer de forma muy sincera la oportunidad que se me da de participar en este acto inaugural de la jornada sobre modernización de la justicia española y saludar también al presidente del Tribunal Supremo, al secretario de Estado, a mis compañeros de mesa, el vicepresidente Capgemini y al decano de nuestro colegio de abogados. Y veo que se encuentran también pues, ilustres abogados, catedráticos, periodistas en este acto, representantes de los procuradores. A todos les agradezco muchísimo su presencia aquí y, sobre todo, agradezco la posibilidad que se me da de introducir un tema de debate con uno de cuyos aspectos, sin duda trascendente e importantísimo, ya ha sido tratado por el señor Benaroya. Quiero decir que en el tiempo de 10 minutos que me da mi buen amigo Antonio Fernández Cariano, es difícil condensar lo que se nos convoca a nosotros y lo que quizás se pueda esperar, en este caso del ministro de Justicia, sobre la modernización de la justicia española. Empiezo por un concepto que creo que es absolutamente fundamental y es la doble condición del sistema de justicia en España. Cuando hablamos de justicia, pensamos, por un lado, y ese es un logro de nuestra Constitución de 1978, que la separación de poderes llevó a la constitucionalización de la justicia como un poder judicial. Siendo, por lo tanto, uno de los 3 poderes del Estado, tiene sus mecanismos propios de regulación, su consideración y su mirada en absoluto plano de igualdad a los otros 2 poderes, es decir, al legislativo y al ejecutivo. Esto es clave para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Y al día de hoy no se entendería un Estado democrático, un Estado de Derecho, en el que esta separación de poderes fuese una realidad no solamente en teoría, sino también en la práctica. Hago esta primera consideración a los efectos de recoger el desafío que el presidente de Unidad Editorial me formulaba en relación con la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, con las modificaciones legales que nosotros pensamos que son imprescindibles para alcanzar este objetivo. Y volveré a él, porque dentro del aspecto de despolitización me parece que es absolutamente fundamental que tengamos claro que cuando estamos hablando de la Administración de Justicia nos estamos enfrentando a la regulación de uno de los poderes del Estado, de uno de los poderes del Estado. No podemos, por lo tanto, tener una consideración semejante
a la que tendríamos con otras unidades administrativas de nuestro entramado de funcionamiento en este Estado complejo, que es el Estado nacido de la Constitución de 1978, sino que estamos hablando de un poder que además es único para todo el territorio nacional, a diferencia del poder legislativo y del poder ejecutivo, que, como ustedes saben, está fragmentado competencial y territorialmente. El Gobierno de España tiene una serie de competencias en función de lo que establece nuestra Constitución de ámbito nacional, pero limitadas en sus contenidos a aquellas otras que no están reservadas a los gobiernos de las comunidades autónomas o, en su caso, a los gobiernos locales. Y es exactamente lo mismo que ocurre con el poder legislativo. Nosotros, desde el Parlamento, y les hablo ahora en mi condición de diputado, tenemos, conjuntamente con el Senado, una capacidad legislativa que, sin embargo, no es absoluta, porque aquellas materias cuyos títulos competenciales en la Constitución están referidos a la capacidad legislativa de las comunidades autónomas no es Congreso y Senado, sino que son las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las que pueden legislar sobre estos conceptos concretos. No ocurre así con el Poder Judicial. Es muy importante porque esto se olvida muchas veces y muchas veces se ha intentado hacer una proyección territorial sobre el Poder Judicial por semejanza con lo que ocurre en nuestro país con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, por lo tanto, territorializar el Poder Judicial. Y, sin embargo, nuestra Constitución y, por supuesto, el propio Tribunal Constitucional en el desarrollo de la misma y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen con rotundidad que estamos hablando de un poder único para todo el territorio de nuestra nación, lo que jurídicamente llamamos el Estado español. Es importante que esto lo sepamos. Estamos conmemorando ahora, y lo digo delante de su presidente, el 200 aniversario de la creación del Tribunal Supremo por nuestra Constitución de 1812, la Constitución aprobada el 19 de marzo de este año en la ciudad de Cádiz, donde se establecía ya la creación de un tribunal con jurisdicción en toda España, que tendría sede en Madrid y que recibiría el nombre de Supremo. Y es importante que esto lo sepamos, puesto que muchas veces, insisto, se cae en el error de pensar que la Constitución que estableció el Estado de las Autonomías introdujo ese concepto de coexistencia competencial no solamente en el legislativo y en el ejecutivo, sino también en el judicial, y esto ciertamente no ha ocurrido. Pero cuando hablamos de la Administración de Justicia no solamente hablamos de un poder del Estado, hablamos de un servicio público. Y este es el aspecto que, lógicamente, más afecta y más preocupa directamente a los ciudadanos. Hablamos no solamente del derecho a la tutela judicial efectiva, que está garantizado por nuestra Constitución, sino hablamos del derecho que tiene cada ciudadano a la resolución de sus conflictos con otros ciudadanos o sus conflictos con la Administración, con cualquiera de las distintas administraciones, o, en su caso, la reparación del desequilibrio causado como consecuencia de la violación de una norma penal como norma de convivencia que obliga a actuar directamente al Ministerio Público para conseguir ese reequilibrio, esa reparación del daño causado en la jurisdicción penal. Y aquí es donde hago mía también una referencia que Antonio Fernández Galiano hacía en su intervención. Él generosamente decía que en estos tiempos de crisis económica se agradecía el que se introdujese y que no se aplazase un discurso de modernización y despolitización de la Administración de Justicia. Y yo hago mía esa reflexión, pero la elevo no solamente a la categoría de oportunidad, sino de necesidad. ¿Por qué? Porque, como aquí se ha recordado también, la justicia, el servicio público de la Administración de Justicia, no es solamente la respuesta efectiva que los poderes públicos tienen que dar a una garantía constitucional. No es solamente la articulación de uno de los poderes del Estado y, por lo tanto, una pieza clave en el entendimiento de nuestro Estado de Derecho. Todo eso lo es, pero es que, además de todo eso, es un factor de competitividad, un extraordinario factor de competitividad, un elemento determinante, rotundamente determinante, de las posibilidades de crecimiento económico de un país. Yo he tenido, en anteriores experiencias políticas, durante muchos años, la ocasión de estar al frente de administraciones territoriales en España. 8 años al frente de una comunidad autónoma, casi 9 al frente de un ayuntamiento, de un gran ayuntamiento, como es la ciudad de Madrid. Y en esas responsabilidades les puedo asegurar que he competido en buena lid con otros espacios
territoriales, no solamente dentro de nuestra nación, otras comunidades autónomas u otras ciudades, sino dentro de la Unión Europea y en este mundo globalizado en el que vivimos, muchas veces muy lejanos en el espacio, pero muy cercanos en la capacidad de localizar inversiones que, igual que podían venir a Madrid, podían ir a Singapur. Alguien pensará que son nuestras infraestructuras físicas, aquellas capaces de transportar de una forma eficiente a las personas, a las mercancías o la información, las que determinan la localización de una actividad productiva, y no les falta razón. Alguien pensará también que es la cualificación de nuestra mano de obra y, por lo tanto, el nivel de respuesta ante la demanda que una inversión con valor añadido plantea en un espacio determinado, lo que es determinante a la localización de esa inversión, y no le faltará razón. Pero serán insuficientes ambas explicaciones y otros factores coadyuvantes que podríamos introducir. Igual de determinante que estos es la constatación de una seguridad jurídica, de un sistema no arbitrario, sino predecible de resolución de los conflictos, y de un sistema jurídico que no solamente garantice la imparcialidad por parte de los organismos jurisdiccionales que tienen que resolver ese conflicto, sino también, y además, la agilidad en la resolución del mismo. Una ausencia de seguridad jurídica, una arbitrariedad en el funcionamiento de las administraciones públicas o una lentitud, no solamente en la resolución, sino en la ejecución, consecuencia de la declaración del derecho por parte de un espacio, ya lo llamemos Estado, lo llamemos comunidad autónoma o lo llamemos grandes ciudades, les puedo asegurar que es un factor que expulsa de una forma importantísima la inversión y que, por lo tanto, empobrece directamente el territorio. Traigo esta reflexión para decir que si siempre hemos estado obligados a un proceso de modernización de la justicia, esa obligación en tiempos de crisis económica es mucho más importante y que cuando nosotros ponemos en marcha, desde el Gobierno al que constitucionalmente le corresponde, la iniciativa legislativa, para que sean después, como es lógico y normal, Cortes Generales las que establezcan cuál es el marco legal en el que habremos de movernos, lo que estamos haciendo es no solamente contribuir a una demanda por parte de los ciudadanos en relación con la tutela judicial efectiva, sino que estamos introduciendo un factor importantísimo en cuanto a la competitividad de nuestro país. Y hablo de aquellas potenciales inversiones que pueden estar dudando si venir a Madrid o ir a otro espacio de la Unión Europea o del entorno socioeconómico en el que nosotros nos movemos. Y digo esto por no hacer referencia a aquellas cantidades que nosotros tenemos en estos momentos retenidas en nuestro sistema judicial y que, como consecuencia de esa retención, no se incorporan al aparato productivo. Solamente les doy el dato de que en estos momentos, única y exclusivamente, en los litigios en los que somos parte las administraciones públicas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, están pendientes de resolución por nuestros tribunales más de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros que serán estos tribunales en vía contenciosa administrativa los que tomarán la decisión de si se incorporan a la Administración o si forman parte de los activos que las distintas empresas o particulares que han litigado con el Estado sostienen que tienen derechos de titularidad. No importa cuál sea la solución. En uno u otro caso, esos activos hoy no están incorporados a nuestro aparato productivo. Hoy no se convierten en inversiones capaces de generar riqueza y, consiguientemente, capaces de generar empleo, sino las distintas formas, la mayor parte de estas cantidades, con avales que además son caros en las entidades bancarias, lo que están es pendientes de resolución judicial antes de convertirse en elementos que dinamicen nuestra propia economía. Creo que es importante que hagamos esta reflexión, insisto, porque es verdad, y todos somos conscientes de que es muy difícil en estos días, quitando alguna alegría como ayer con el resultado del partido de fútbol, que los medios de comunicación den importancia a cosa distinta que no sea la crisis económica. Soy plenamente consciente de ello. Y alguien puede decir que por qué en estos momentos dedicamos tiempo, esfuerzo, capacidad dialéctica a sostener unas reformas que a lo mejor debían de ser aplazadas a ocasión más oportuna. Todo lo contrario, este es el momento oportuno porque este es el momento en que la justicia se tiene que convertir en un elemento determinante de la recuperación económica de España. Para eso, desde mi punto de vista, creo que tenemos que establecer los criterios que de forma muy breve enunciaré en la confianza, seguro de que a lo largo de esta jornada se desarrollarán estos conceptos con mucha más profundidad y acierto del que yo puedo exponerlos en esta breve intervención.
pero creo que son tres fundamentales sobre los cuales tiene que girar la acción legisladora y, consiguientemente, ahí estará el impulso legislativo que corresponde al Gobierno de la Nación. En primer lugar, la modernización, en segundo lugar, la agilización y, en tercer lugar, la despolitización. En lo que se refiere a la modernización, creo que de la intervención del señor Manaroya tenemos un buen eje argumental sobre cuáles deben de ser las claves sobre las cuales nosotros tenemos que actuar. No es un problema de la Administración de Justicia de la falta de capacidad ni de voluntad de los actores judiciales, entendiendo por actores no solamente a aquellos que ejercen jurisdicción, jueces y magistrados, no solamente al Ministerio Fiscal, sino al resto de los operadores jurídicos que son parte integrante de todo el procedimiento desde que surge el conflicto hasta que éste es resuelto y ejecutada la resolución por parte de a quien le corresponda legalmente hacerlo. Solamente dejo encima de la mesa algunas consideraciones. La primera, es verdad que tenemos una ley orgánica del Poder Judicial aprobada después de nuestra Constitución, pero no es menos cierto que la reforma que se hizo, lo que hizo fue mirar fundamentalmente al déficit de consideración del Poder Judicial como uno de los poderes del Estado. Y ahí fue donde, a mi juicio, con acierto, con algunas modificaciones a las que luego haré referencia, se introdujo una auténtica novedad en el sistema judicial español. Pero igual que digo eso, digo también que quizá quedó aplazado una reforma de carácter estructural de nuestro sistema, de nuestro servicio público de la Administración de Justicia, que lo alejase de sus orígenes en la parte superada por el tiempo. No seré yo de ninguna de las formas quien asuma un concepto marxista en cuanto al análisis de la historia y que piense, por lo tanto, que son las circunstancias económicas las determinantes de las causas y de los efectos. Pero sí digo que en este caso no falta razón a quien explica históricamente que nuestro sistema judicial, y muy especialmente la demarcación y planta, está directamente vinculado con el sistema económico vigente cuando entra en vigor en el siglo XIX, que era un sistema fundamentalmente agrario, donde las unidades de producción, lógicamente, estaban repartidas en función de las hectáreas que tenían las unidades productivas, y allí era donde podía surgir fundamentalmente el conflicto, y donde el conflicto surgía es donde el legislador, con acierto en el siglo XIX, acercó el órgano de resolución de esos conflictos. La España del siglo XXI nada tiene que ver con la España del siglo XIX. No tenemos una economía agraria en que la extensión de los campos sea determinante de nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos una economía de servicios, tenemos una economía industrial y tenemos unas infraestructuras, de las que nos hemos dotado muy especialmente en los últimos años, en el que se ha cumplido ese viejo adagio de que en los tiempos modernos las distancias se han dejado de medir en kilómetros y han pasado a medirse en minutos. Quiero decir con todo esto que en esta nueva realidad no podemos seguir teniendo una estructura de implantación del sistema de administración de justicia, pienso especialmente en la primera instancia, semejante al que teníamos en el siglo XIX. Y aquí tenemos que abordar no solamente reformas de carácter de implantación territorial, como ya a petición del Congreso de los Diputados, concretamente de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la pasada legislatura, ha elaborado un informe el Consejo General del Poder Judicial, sino que tenemos también que reflexionar sobre cuál es el modelo adecuado. Yo siempre recordaré, y lo pongo encima de la mesa, la diferencia. Yo no hice oposiciones a la carrera fiscal, como muchas veces de forma inexacta dice mi currículum. Yo hice oposiciones a la escuela judicial, y cuando entrábamos en la escuela judicial, después habíamos superado ya el curso práctico en la propia escuela y nos separábamos a voluntad los que queríamos ir a la carrera fiscal y a la carrera judicial. Aparte de otras consideraciones, la diferencia fundamental es que yo, el día que me senté por vez primera a ejercer mi condición de fiscal, no lo hice solo. Lo hice en una mesa no mucho más grande que esta, con algunos cuantos compañeros, no muchos más de los que estamos en esta mesa, uno de los cuales, y lo citaré siempre, fue Luis Portero, que después fue asesinado por la banda terrorista ETA, y todo lo que yo no sabía, que tengo que decir que era mucho, a mí me ayudaron a corregirlo mis compañeros fiscales destinados a la Audiencia Provincial de Málaga. No ocurría lo mismo con nuestros compañeros que salían de la escuela y en lugar a la carrera fiscal iban a la carrera judicial. El juez se ha enfrentado siempre a esa soledad, entrar en un organismo en el que asumes la máxima jerarquía desde el primer momento y no tener, sin embargo, la capacidad de compartir tus criterios ni de una forma transversal,
puesto que la soledad del partido judicial así lo condicionaba, ni tampoco de una forma jerárquica, porque bien saben los magistrados aquí presentes que no era frecuente, al menos en los años en los que yo entrase en la carrera, que se utilizase el teléfono para llamar al presidente de la audiencia a efectos de consultar aquellas resoluciones, responde a una realidad que yo creo que hoy también tenemos que mejorar. Hablo, por lo tanto, de los tribunales colegiados de instancia. Hablo, por lo tanto, de un nuevo sistema de organización en la ley orgánica donde nos adecuemos mucho más al eficaz funcionamiento de otras unidades de nuestra administración pública que, sin embargo, sí han demostrado esa capacidad. En España, al margen de la crisis económica que vivimos, que es profunda, creo que podemos estar orgullosos de cómo funcionan determinadas unidades administrativas. Tenemos una sanidad, al margen de las polémicas que se abren como consecuencia de la crisis económica, que poco o nada tiene que envidiar a los mejores sistemas sanitarios de la Unión Europea. Tenemos un sistema público de transportes, unas infraestructuras para utilización privada por los ciudadanos que están a la altura de los países más avanzados del mundo. Y dentro de la Administración, ¿quién de nosotros no sabe de la eficiencia del funcionamiento de la hacienda pública en nuestro país? Si hemos sido capaces de desarrollar esas unidades administrativas con eficiencia, ¿por qué no hemos sido capaces de hacerlo en la Administración de Justicia? No es un problema de las personas, no lo es tampoco un problema, lo digo, de falta de voluntad política de los distintos gobiernos. Creo que todos, al margen del color político, han acertado en el diagnóstico y, sin embargo, lo que ha faltado es una capacidad ulterior de ejecución. Creo que lo que nos falla, sinceramente, es el modelo. Y ese modelo lo tenemos que introducir con un lenguaje rotundo del siglo XXI. Y eso es lo que realizará nuestra nueva ley orgánica y, consiguientemente, al lado de ella, la ley de demarcación y planta, y creo, por lo tanto, que sí introduciremos esos factores de modernización. Y ahí será, querido Jean-Marie, donde cobrará pleno sentido una referencia a la que tú introducías en tus palabras, que es la oficina judicial. Soy consciente de que la oficina judicial es una buena, gran idea, y soy consciente también de la decepción que su implantación ha causado durante los últimos años. Y esto es fundamentalmente porque no se ha aplicado paralelamente una modificación estructural que haga plenamente eficiente los buenos criterios que están contemplados en la oficina judicial. Hablábamos antes de la desaparición del papel, pero no todo es digitalización de documentos, y la experiencia que hemos tenido en la Audiencia Nacional creo que nos confirma que ese no era el mejor camino a seguir. Lo importante no es la digitalización de los legados antiguos, lo importante es que tengamos un expediente judicial electrónico, desde el primero hasta el último momento, y que además ese expediente no solamente se entienda, como muy bien se decía aquí, con un mecanismo de interconexión y de interoperabilidad con el resto de los sistemas que en un proceso históricamente absurdo hemos ido implantando Ministerio, Consejo, Fiscalía y comunidades autónomas con competencias transferidas. No miremos al pasado, miremos al futuro. Pero es importante que se entiendan también con el resto de los sistemas informáticos vigentes en la Administración General del Estado, que no sea el salto de un asunto de carácter administrativo a uno judicial una barrera de carácter informático que obligue a un reinicio desde cero. Como es importante que lo hagamos con abogados y procuradores, ¿de qué nos serviría a nosotros en el proceso de modernización convocar, por ejemplo, a los procuradores a nuevas e importantísimas tareas que en estos momentos estaban reservadas a actuación de los organismos jurisdiccionales si no tuviésemos esa capacidad de conexión tecnológica? Y lo mismo digo de notarios, lo mismo digo de registradores y lo mismo digo de todos los operadores jurídicos. Por lo tanto, no pensemos que todo es digitalización, no pensemos que todo es desaparición de papel. Lo importante, de verdad, es que seamos capaces de tener un expediente judicial electrónico desde el inicio hasta el final y que sea, tanto en su inicio como en su final, plenamente compatible con todos aquellos otros hechos electrónicamente documentados de los cuales traen causa y que tengan que estar presentes a la hora de que el Poder Judicial pueda resolver el conflicto que se le ha planteado. Muy rápidamente, porque ya me estoy extendiendo con mucho del tiempo otorgado. El segundo de los criterios invocado era la agilización. Y con la agilización, aparte de lo que es una mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia, solamente quiero introducir un elemento de debate. No tiene sentido que un país como Francia, que tiene más de 20 millones de habitantes más de los que tenemos en España y, desgraciadamente para nosotros, una actividad económica superior, en estos momentos esté tramitando el orden de 6 millones de asuntos judiciales al año frente a los 9,5 millones que estamos tramitando en España, que tenemos muchos menos habitantes y además menos actividad económica. Algo falla en el sistema. Creo que fundamentalmente lo que falla es que este país no ha sabido buscar
métodos alternativos a la resolución de conflictos y ha pensado que siempre que exista una discrepancia entre particulares o con la Administración, debe ser el Poder Judicial quien lo resuelva. Aquí es donde tenemos que introducir mecanismos que cambien la mentalidad. Perdón por el paréntesis, no puedo dejar de recordar la formidable novedad que supuso introducir en la Constitución de 1812 el arbitraje como un derecho de los ciudadanos. Y no solamente el arbitraje, sino la ejecución del laudo arbitral. En esa Constitución, y salvo error mío, en ninguna otra, desde luego española, y creo que en muy pocas más europeas, se ha vuelto a introducir el arbitraje como un derecho constitucional del ciudadano, como un sistema alternativo que le permita elegir a ellos, a los ciudadanos que tienen un conflicto, quién tiene que ser la persona que lo dirima. Arbitraje, mediación, jurisdicción voluntaria, no profundizo en ellos porque si no me van a quitar la palabra, pero tienen que ser mecanismos que nosotros introduzcamos alternativos a la resolución de conflictos en los cuales habremos de contar con los operadores. Y esto, insisto, es extraordinariamente importante. Hay que recordar que constitucionalmente al juez se le reserva de forma exclusiva y excluyente la función de juzgar. Pero la legislación en nuestra Constitución, que es sabia, dice que los jueces y magistrados juzgarán y harán ejecutar lo juzgado. Y cuando se introduce un verbo distinto, significa que, igual que la labor de jurisdicción es indelegable, la ejecución no es indelegable. La obligación del juez es hacer ejecutar. No es una función que tenga él que monopolizar, como sí tiene que hacerlo necesariamente la estricta función jurisdiccional. Es en periodo de ejecución, porque muchas veces se olvida, mucha gente y muchos actores ajenos al procedimiento jurídico piensan que los pleitos acaban el día que hay una sentencia, cuando, y aquí estoy delante del representante de los procuradores, hay muchos que saben que cuando empieza todo es cuando tienes una sentencia y entras en un camino muchas veces tortuoso de la ejecución, y sin ejecución no hay reparación de la lesión causada. Y el último punto, y con él termino, la despolitización. La despolitización creo que es la forma, en primer lugar, de cumplir el mandato constitucional. En segundo lugar, de hacer homenaje a nuestros jueces y magistrados, que son independientes, que actúan ajenos, y es uno de los grandes activos que nosotros tenemos en España, a cualquier tipo de presión externa, que al margen de cuáles sean sus ideas y sus pensamientos, no hacen uso alternativo del derecho y que saben que la función, la auténtica condición de un juez democrático no es, como se piensa muchas veces, por contaminación de la cultura anglosajona que nos llega a través del cine, un sistema de elección directa del juez. Un juez que haya sido elegido por los ciudadanos no es un juez democrático, como sí es un juez, puede ser un juez democrático, uno que haya sido encomendado a esas tareas de acuerdo con un sistema preestablecido al que tengan acceso con las condiciones que se establezcan todos los ciudadanos. El carácter democrático de un juez consiste en aplicar la legislación que democráticamente han aprobado los ciudadanos a través de sus representantes en los órganos legislativos. Ese es el carácter democrático de un juez, aplicar la ley que los ciudadanos se han dado directamente a sí mismos, al margen de cuál sea su sistema de acceso al ejercicio de la jurisdicción. Esos jueces independientes, democráticos en este sentido profundo de la palabra, es decir, respetuosos con la ley, son a los que les tenemos que dotar de un sistema de gobierno, de autogobierno, alejado de las interferencias de los poderes públicos. Tengo que decir que el actual sistema lo vamos a reformar, lo he anunciado pero lo reitero hoy. Nuestra Constitución distinguió claramente que los 20 miembros del Poder Judicial habrían de ser 8 designados por el Parlamento, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, entre abogados, juristas de reconocida prestigio, catedráticos, y que los otros 12 deberían ser elegidos entre jueces y magistrados. Es verdad que la Constitución no introdujo el por, sino que se limitó al establecer el entre. Pero tanto el legislador constituyente, y ahí están las actas de los debates sobre la Constitución, e invoco en este caso a uno de los padres de la Constitución, concretamente Gregorio Peces Barba, que cuando justificó la enmienda que subía de 15 a 20, nunca ha entendido por qué, el número de miembros del Consejo General del Poder Judicial, hizo referencia expresa a que la justificación de la misma era que aquellos que habrían de ser elegidos por jueces y magistrados tuviesen un peso equivalente proporcional al que habían de ser designados por el Parlamento. Nuestra Constitución fue clara, la primera ley orgánica del Poder Judicial también, se modificó en su momento y el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, aunque validó el sistema actualmente vigente, es decir, los 20 designados por el Parlamento, advirtió que una prostitución de este sistema incurriría en una inconstitucionalidad sobrevenida. Y dijo muy claramente que cuando la Constitución quiere que los grupos políticos se repartan los puestos,
y en algunos casos es legítimo, ahí está la composición de las mesas del Congreso y del Senado, donde el sistema de votación busca precisamente el reparto, impide a una mayoría hacerse con la totalidad de los puestos, reserva a aquellos que están en minoría puestos determinados porque lo que busca es ese reparto, es muy distinto a aquellos casos en los que la Constitución lo que exige es una mayoría cualificada. Cuando la Constitución nos dice estos magistrados del Constitucional, estos vocales del Consejo General del Poder Judicial, han de ser elegidos por una mayoría de 3/5, no nos está diciendo que nos tenemos que repartir entre los grupos parlamentarios en función de los votos que tuvimos las elecciones los puestos a cubrir. Lo que nos está diciendo es que nos tenemos que poner de acuerdo los grupos parlamentarios en las personas que todas ellas sean merecedoras de esa condición de jurista de reconocido prestigio, de persona que ha ejercido jurisdicción durante más de 15 años, de aquellos requisitos que se establecen. Y eso es lo que va a marcar el criterio de despolitización. Vamos a ir a un sistema en el que 8 vocales serán elegidos por jueces, por el Congreso y por el Senado, y 12 serán elegidos por los jueces y magistrados, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, como expresamente se establece también por nuestra legislación, y con un mecanismo que garantice, insisto, no solamente una despolitización en estos 12, sino, es mi objetivo en este caso político, que los 8 del Parlamento no sean 4 de un partido ni 4 de otro, o 4, 3 y 1, sino que sean los 8 de todos, y que por lo tanto desaparezca ya para siempre la necesidad que los medios de comunicación tienen de acompañar al nombre y apellidos de los vocales y de los magistrados del Tribunal Constitucional la condición de conservador o progresista para identificar cuál vino su origen. Señor presidente, pido perdón por la extensión, pero no he sido capaz en 10 minutos ni siquiera de apuntar lo que van a ser las líneas generales de la reforma de la Administración de Justicia. Y termino como empecé. La reforma es ambiciosa, como toda reforma. Suscitará sin duda ninguna polémica si nosotros queremos oír y estamos en un proceso de diálogo, y una vez que las comisiones encargadas de redactar, no he hablado de la ley de enjuiciamiento criminal, del nuevo papel del Ministerio Fiscal en la instrucción de los sumarios, de tantas y tantas cosas, del nuevo Código Mercantil, que sustituirá a nuestro antiguo, no lo quiero llamar viejo, Código de Comercio, y que va a ser uno de los instrumentos a través de los cuales vamos a conseguir la unidad de mercado, que es un mandato de la Constitución, pero que con la legislación dispersa autonómica se ha disminuido mucho, perdiendo también competitividad. No he hablado de muchísimas cosas, pero de lo que he hablado fundamentalmente es la justicia, no solamente como la garantía de la tutela judicial efectiva, sino como un servicio público que tiene que estar a la altura del siglo XXI. Y la justicia no solamente como un sistema de resolución de conflictos, sino también y fundamentalmente como un factor de competitividad de nuestra nación. En estos ejes es como nosotros abordaremos la reforma. Perdón por la extensión. No. Bueno. Es que me